Soy la mala por destruir la vida de mi hermano por proteger a mi hija. Hola, soy Elena de 35 años. He pensado que la felicidad es frágil. Lo sabía desde siempre, pero ese conocimiento se volvió carne y hueso un sábado por la tarde, en el jardín de la casa de mis padres. El sol bañaba el césped recién cortado, y el aire olía a carne asada y a la torta de chocolate que había horneado para el cumpleaños 7 de mi hija, Sofía. La escena era perfecta. Demasiado perfecta. Mi marido, David, animaba una carrera de sacos con los niños. Mis padres, desde la mesa, reían con esa complicidad de 40 años de matrimonio. Y en el centro de todo, mi Sofía, con su vestido azul celeste y sus coletas alborotadas, corría con una risa que era el sonido más puro que había escuchado en mi vida. Admiraba todo aquello con el corazón lleno de un amor tan fiero que a veces me asustaba. Habría matado por proteger ese instante de felicidad simple, y quizás, en el fondo, ya sabía que iba a tener que hacerlo. Fue un destello. Un movimiento al borde de mi visión. Mi hermano menor, Lucas, de 28 años, se agachaba para atarle el cordón a Sofía. Lucas, el niño de oro, el eterno soltero divertido y despreocupado que siempre traía los regalos más extravagantes y contaba las historias que más hacían reír a mis padres. Su mano, grande y morena, no solo ató el cordón. Su pulgar se deslizó, lento y deliberado, por la pantorrilla de mi hija, un poco más arriba de lo necesario, y se detuvo un segundo de más. Sofía hizo una mueca leve, casi imperceptible, un pequeño fruncimiento de nariz que yo solo capté porque soy su madre. La sangre se me heló en las venas. Él se levantó, le dio un golpecito en la nariz y dijo algo que la hizo reír, disipando la tensión. Pero yo ya no podía respirar con normalidad. ¿Lo había imaginado? ¿Era la sombra de mis propias inseguridades? Lucas siguió jugando con los otros niños, el tío favorito, el alma de la fiesta. Pero yo ya no veía a mi hermano. Veía a un extraño. Esa noche, mientras arropaba a Sofía, le pregunté con voz casual, fingiendo una calma que estaba a años luz de sentir: ¿te lo pasaste bien con el tío Lucas, mi amor? Ella, medio dormida, murmuró contra su almohada: sí, pero a veces me da un poco de cosa. Mi voz sonó un poco estrangulada. ¿Qué quieres decir? No sé. Se pone muy pesado. Me abraza muy fuerte y no me gusta. Y hoy, cuando me ató el zapato, me hizo cosquillas raras en la pierna. Cada palabra fue un martillazo en mi pecho. No era mi imaginación. Era la voz de mi hija confirmando el monstruo que acababa de vislumbrar. Al contarle a David, su reacción fue la esperable, la lógica. Elena, por favor, dijo, frotándose los ojos con cansancio. Lucas es un torpe, ya lo sabes. No mide su fuerza. Es cariñoso, quizás demasiado. No le busques 3 pies al gato. No arruines la relación con tu familia por una tontería, pero no era una tontería. Era el instinto de una madre, un animal viejo y sabio que olía el peligro donde los demás solo veían familiaridad. Al día siguiente, armada de valor, fui a ver a mis padres. Les conté, con palabras medidas, lo que había visto y lo que Sofía me había dicho. No acusé, solo expresé mi preocupación. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Mi madre fue la primera en romperlo, con una risa nerviosa que sonó a traición. Elena, por el amor de Dios. Es Lucas. ¿Estás escuchándote? Está sugiriendo que tu propio hermano. Es absurdo. Mi padre, con el rostro grave, añadió: hija, Lucas adora a Sofía. Siempre ha sido muy físico, muy cariñoso. No convierta su afecto en algo sucio. Eso dice más de ti que de él. Me marché de su casa sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. No me creían. Peor aún, me culpaban a mí por ver un fantasma donde ellos solo veían a su hijo perfecto. La soledad que sentí en ese momento fue más aterradora que la sospecha inicial. Estaba sola en esto, completamente sola, y si algo me enseñó la maternidad, es que cuando tu cría está en peligro, la soledad se convierte en una fortaleza. Si no iban a ayudarme, tendría que protegerla yo misma. Las semanas siguientes fueron una tortura. Cada reunión familiar se convirtió en un campo de minas. Observaba cada movimiento de Lucas con Sofía como un halcón. Sus abrazos, sus cosquillas, sus juegos inocentes. Ya no veía cariño,
veía posesividad. Veía como su mirada se detenía en ella un segundo de más, con una intensidad que no era normal. Sofía, por su parte, empezó a mostrarse más reticente a ir a casa de sus abuelos si Lucas estaba allí. Inventaba dolores de barriga, sueño, cualquier excusa. ¿No te gusta jugar con el tío Lucas?, le pregunté una tarde. Con el corazón en un puño, ella bajó la mirada y jugueteó con el borde de su falda. Es que sus juegos son raros, y me hace prometer que no te cuente. Esa frase, que no te cuente, fue el punto de no retorno. Ya no había duda. No era torpeza. Era un patrón. Era secreto, decidí actuar. Prohibí a Lucas que estuviera a solas con Sofía. Que no la llevara ni la recogiera del colegio. Que no la cuidara. La noticia corrió por la familia como un reguero de pólvora. La llamada de mi madre fue un interrogatorio. ¿En qué estás pensando, Elena? Le has destrozado. Lucas está hundido. No entiende por qué lo tratas como a un monstruo. No es un monstruo, mamá. Solo estoy poniendo límites para proteger a mi hija, dije, tratando de mantener la calma. ¿Protegerla de qué? ¿De su tío? Estás loca. Necesitas ayuda psicológica. Luego vino la visita de Lucas. Llamó a mi puerta con lágrimas en los ojos, dramático. ¿Qué te he hecho, hermana? ¿Por qué me odias? Sofía es lo que más quiero en el mundo, después de ti y de nuestros padres. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Su actuación era impecable. El hermano herido, el inocente incomprendido. Y por un momento, ante su dolor sincero, dudé, ¿estaría yo equivocada? Estaría destruyendo mi familia por un malentendido, pero entonces recordé la mirada de Sofía cuando mencionaba su nombre. Recordé el que no te cuente. Y mi duda se convirtió en certeza. Él no lloraba por dolor, lloraba porque lo habían pillado. La grieta en la familia se hizo abismal. Dejé de ser invitada a las cenas familiares. Mis padres me llamaban solo para reprocharme el daño que estaba causando. David, aunque me apoyaba en casa, me pedía que cediera por la paz familiar. Me sentía como la villana de una película, acorralada por todos lados, defendiendo una verdad que solo yo podía ver, hasta que un día, recogiendo a Sofía del colegio, la vi hablando con Lucas junto a la verja. Él le ofrecía un juguete. Ella negaba con la cabeza, asustada. Cuando me vio, corrió hacia mí y se aferró a mis piernas como si yo fuera su ancla en medio de un huracán. La mirada que intercambié con Lucas en ese momento no fue la de dos hermanos. Fue la de dos enemigos. Y supe, con una claridad aterradora, que esto no terminaría hasta que uno de los dos cayera. La desesperación me llevó a tomar una decisión drástica. Si mis palabras no eran suficientes, necesitaba pruebas. Algo tangible que no pudiera negar. Compré una pequeña cámara con forma de llavero y se la puse a Sofía cuando iba a estar en una reunión familiar donde sabía que Lucas estaría. Es un amuleto mágico, cariño, le dije, con un nudo de culpa en la garganta. Te protegerá. Ella lo aceptó con una sonrisa, feliz de llevar un secreto de mamá. Esperar a que terminara la tarde fue una agonía. Cuando por fin recuperé la cámara, mis manos temblaban tanto que casi la tiro. Me encerré en el baño y conecté el dispositivo a mi laptop. A la mayor parte del video era normal, Sofía jugando, comiendo, riendo. Pero entonces, llegó el momento. Lucas la llevó a un rincón más tranquilo del jardín, lejos de la vista de los demás. La grabación era de ángulo bajo, pero el audio era claro. ¿Eres mi princesa favorita?, le preguntó Lucas, con una voz melosa que me erizó la piel. Sí, respondió Sofía, con timidez. Las princesas y sus tíos tienen secretos, ¿sabes? Susurró él. Este es nuestro secreto, y entonces su mano apareció en el encuadre. No fue un abrazo. Fue un pellizco en el muslo, un pellizco que no era juguetón, era posesivo, incómodo. Sofía se encogió. No me gusta, tío, protestó ella, con voz pequeña. SHHH, es nuestro juego, insistió él, riendo. No se lo digas a mamá. Es nuestra cosita. Verlo fue como recibir una puñalada. Ahí estaba. La prueba. No era una acusación sin fundamento. Era la verdad, grabada en video. No mostraba un abuso grave, pero mostraba lo suficiente, la transgresión de límites, el secreto, la incomodidad de mi hija.
Era el patrón que yo sabía que existía. Enseñé el video a David primero. Se puso pálido. Por primera vez, no hubo dudas en sus ojos, solo horror. Dios mío, Elena, murmuró. Tienes razón. Luego, con el corazón latiéndome como un tambor de guerra, organicé una reunión con mis padres. Sin Lucas. Les puse el video. El silencio en la sala era pesado como una losa. Cuando terminó, mi madre tenía la mano en la boca. Mi padre miraba fijamente la pantalla en blanco, su rostro una máscara de incredulidad y dolor. ¿Veis? Dije, con la voz quebrada. ¿Veis ahora por qué tenía miedo? Mi madre rompió a llorar, pero es solo un juego, un poco bruto. Lucas no querría, mamá, por favor. Grité, la paciencia agotada. Sofía le dice que no le gusta. Él le pide que lo mantenga en secreto. Eso no es un juego. Mi padre se levantó y se fue de la habitación sin decir una palabra. La evidencia no había unido a la familia, la había partido en dos. Por un lado, mi madre, negándose a aceptar la verdad sobre su hijo. Por el otro, mi padre, demasiado devastado para reaccionar. Y en el medio, yo, con la prueba que confirmaba mi pesadilla, pero más sola que nunca. La reunión en casa de mis padres no había servido para sanar nada. Había sido el equivalente a arrojar una cerilla encendida a un reguero de gasolina. La evidencia, en lugar de abrirles los ojos, los había cegado con la rabia de quien se niega a ver. Al día siguiente, el silencio de mi teléfono era ensordecedor. Ni una llamada de mi madre preguntando por Sofía. Ni un mensaje de mi padre. Era un boicot emocional, un castigo por haberme atrevido a señalar la verdad. La respuesta de Lucas, sin embargo, no se hizo esperar. Llegó en forma de un mensaje de texto que parecía escrito con ácido. Tu envidia te ha consumido el cerebro, Elena. Grabar a un niño, manipular a tu propia hija para que mienta. Eres una enferma mental. Y vas a pagar por cada mentira que has inventado para arruinar mi vida. No te quedes ahí. Esto no ha hecho más que empezar. Las palabras no solo me golpearon, me congelaron. No había rastro del hermano herido. Esto era la voz de un depredador acorralado que mostraba sus colmillos. David, al leerlo, palideció. Esto es una amenaza, Elena. Esto ya no es una discusión familiar, pero yo aún no entendía la verdadera dimensión de la guerra que Lucas estaba dispuesto a librar. Al caer la tarde, mi teléfono empezó a sonar. Primero fue mi tía Carmen, la hermana de mi madre. Elena, hija, ¿qué está pasando? Lucas me ha llamado muy afectado. Dice que le has acusado de cosas terribles, que le has puesto una cámara a la niña. ¿Es cierto? Por Dios, la familia es lo primero. Luego fue mi primo Álvaro. Oye, prima, Lucas dice que estás pasando por un mal momento, que tienes celos de él. ¿Necesitas que hablemos? Lucas había lanzado su ofensiva. Estaba envenenando el pozo, pintándome como una mujer desequilibrada, celosa y vengativa. La estrategia era brillante y diabólica. ¿Quién creería más? ¿El hermano cariñoso y extrovertido o la hermana amargada y sobreprotectora? La familia, ese organismo que prioriza la armonía aparente sobre la verdad incómoda, empezó a inclinarse hacia su lado. Las llamadas ya no eran de apoyo, eran interrogatorios velados, presiones para que retirara mis acusaciones y pidiera disculpas. La gota que colmó mi vaso fue la visita de mis padres 2 días después. No vinieron con preocupación, vinieron con un ultimátum. Se sentaron en mi sofá, pero podrían haber estado en otro planeta. La distancia entre nosotros era abismal. Elena, esto tiene que parar ya, dijo mi padre, con una voz cansada que no lograba ocultar la decepción. Lucas va a presentar una demanda por difamación si no retiras todas esas calumnias. ¿Calumnias?, pregunté, sintiendo como la rabia hervía en mi sangre. Les enseñé o no el video. Ese video no prueba nada, estalló mi madre, sus ojos inyectados en sangre. Es un momento sacado de contexto. Estás destruyendo a tu hermano por un malentendido. ¿Es eso lo que quieres? ¿Matar a tu propia familia? Lo único que quiero es proteger a mi hija de su acosador, grité, poniéndome de pie. Y ustedes, en lugar de protegernos, están aquí amenazándome.
Si presentas esa denuncia o sigues con esto, Elena, dijo mi padre, levantándose también, con una frialdad que me heló, no solo Lucas te demandará. Tu madre y yo testificaremos en su favor. Diremos que eres mentalmente inestable, que siempre has sido celosa de él. El mundo se detuvo. Ahí estaba. La traición final, absoluta. Mis propios padres, dispuestos a declarar en un juzgado que yo estaba loca con tal de salvar la reputación de su hijo predilecto. El dolor fue tan físico que tuve que apoyarme en la pared. ¿Llegaron a amarme alguna vez? Pregunté, con un hilo de voz. Esto no es sobre amor, hija, respondió mi padre. Es sobre la unión familiar. Elige bien. Cuando se marcharon, me derrumbé en el suelo del recibidor. David me abrazó mientras yo sollozaba, deshecha. Ya no había vuelta atrás. Ellos me habían declarado la guerra. Y en una guerra, o peleas o te rindes. Y rendirme significaba entregar a Sofía. Al día siguiente, con una determinación fría y tranquila que nace del fondo de la desesperación, tomé 2 decisiones. Primero, contraté a un abogado especializado en familia y protección de menores. Segundo, concerté una cita con la policía. La comisaría era un lugar de luces fluorescentes y olores a café rancio y limpiador. Mientras esperaba a que me atendieran, cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos. ¿Estaba haciendo lo correcto? Arruinaría para siempre la vida de mi hermano. La agente que me atendió era una mujer joven, de mirada seria y directa. Me condujo a una sala pequeña y me ofreció una silla. Cuénteme, señora, ¿por qué está aquí? Y entonces, con la voz quebrada pero clara, lo conté todo. Desde la sombra en la fiesta, hasta las palabras de Sofía, la negativa de mis padres, la campaña de desprestigio de Lucas y la amenaza de la demanda. Cuando terminé, me sentía vacía, como si hubiera expulsado un veneno que llevaba meses carcomiéndome. La agente asintió, tomando notas. Su expresión era profesional, impasible. Es una situación muy complicada, señora. Sin una prueba más contundente, es difícil. Tengo una prueba, dije, deslizando mi teléfono por la mesa. Este video, ella lo tomó y lo vio. Su expresión no cambió, pero noté un leve endurecimiento en su mandíbula. Cuando terminó, me miró. Es inquietante. La actitud, el secreto. No es concluyente para un delito grave, pero muestra un patrón de comportamiento inapropiado. Es un punto de partida. Puede presentar una denuncia por acoso. Quiero presentarla, dije con firmeza. Ella asintió y comenzó a hacer clic en su computadora, introduciendo los datos. Nombre de Lucas, fecha de nacimiento, DNI. De repente, se detuvo. Su ceño se frunció. Miró la pantalla, luego me miró a mí, y volvió a la pantalla. Señora Elena, dijo, con un tono que había cambiado, ahora más grave, más alerta. Usted tiene conocimiento de si su hermano ha tenido problemas anteriores de naturaleza similar. Mi corazón dio un vuelco. ¿A qué se refiere? No. No lo creo. Ella giró lentamente la pantalla hacia mí. No podía ver los detalles, pero sí una lista de entradas en el sistema. Junto al nombre de mi hermano, había 2 palabras que hicieron que el aire se escapara de mis pulmones. Otras denuncias archivadas. El sistema muestra 2 denuncias previas, explicó la agente, con voz baja pero clara. Una hace 5 años, interpuesta por los padres de una compañera de universidad de su hermano. Alegaban comportamientos inapropiados y acoso persistente hacia su hija. La otra, hace 3 años, de una vecina que afirmaba que Lucas la hostigaba y que se sentía intimidada. Ambas fueron retiradas antes de llegar a juicio. La primera, tras una conversación entre las familias. La segunda, porque la chica se mudó de ciudad. El mundo perdió todo el color. No era la primera vez. No era la primera vez. La sospecha que me había corroído por dentro no era paranoia, era una intuición validada por la historia. Mi hermano no era un torpe cariñoso. Era un depredador en serie que había escapado una y otra vez, protegido por su fachada de hombre encantador, sin duda, por la complicidad silenciosa de una familia que se negaba a ver. Un sollozo se escapó de mi garganta, pero no era de dolor. Era de rabia. Una rabia pura, justa y devastadora. Eso cambia las cosas, ¿verdad? Logré articular. Sí, señora, confirmó la agente,
girando la pantalla de nuevo y tecleando con determinación. Cambia mucho. Ya no es su palabra contra la de él. Ahora hay un patrón. Esto convierte su denuncia en algo mucho más sólido. Con su permiso, voy a incluir esta información. Mientras ella redactaba el informe oficial, yo me sentía como si hubiera desenterrado un hueso ancestral, la prueba de un crimen que todos sabían que existía pero que nadie quería nombrar. La orden de alejamiento ya no era solo una medida de protección, era una sentencia. Una sentencia contra Lucas, pero también contra la mentira en la que mi familia había construido su frágil paz. Al salir de la comisaría, con la copia de la denuncia en la mano, no sentí alivio. Sentí el peso frío de la verdad. La guerra ya no era solo familiar. Era legal. Y yo, armada con la evidencia del pasado de mi hermano, acababa de cambiar las reglas para siempre. Los días siguientes a presentar la denuncia fueron un limbo de silencio ensordecedor. La bomba había estallado, pero la onda expansiva aún no llegaba. Me aferré a la rutina con una fuerza que no sabía que tenía: despertar a Sofía, preparar el desayuno, llevarla al colegio. Cada gesto normal era un clavo al que agarrarme para no caer en el abismo de la parálisis. David me observaba con una mezcla de admiración y preocupación, sabiendo que mi calma era un glaciar bajo el cual hervían 1000 emociones. La primera grieta en el silencio no fue un estruendo, sino un susurro venenoso. Un mensaje de un número desconocido: maldita desgraciada. Mentirosa. Ojalá te quiten a la niña. Lo borré con un dedo tembloroso, pero la mancha quedó. Las redes sociales fueron el siguiente campo de batalla. Mensajes de amigos de la familia, de primos lejanos, incluso de la vecina de mis padres, todos regurgitando la misma narrativa. Yo era la bruja celosa que había destruido a su hermano inocente. Bloqueé, silencié, eliminé. Construí un muro digital a mi alrededor, pero cada ladrillo estaba hecho de traición. La citación oficial llegó una semana después. Lucas era requerido a declarar en comisaría. La noticia, como era inevitable, se filtró. Mi teléfono sonó entonces con la única voz que aún esperaba, la única que podría haber partido mi determinación, la de mi madre. ¿Estás feliz ahora? Su voz era un hilillo de veneno, sin rastro del calor maternal. ¿Feliz de haber arruinado la vida de tu hermano? La policía ha ido a su trabajo. Lo han humillado delante de todos sus compañeros. Él se humilló solo. Mamá, respondí, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Hace años. Y ustedes lo ayudaron a esconderlo. Son mentiras, esas denuncias eran de unas locas que querían sacarle dinero. Tú te has unido a ellas. Eres igual de, colgué. No podía escuchar más. No podía permitir que su negación envenenara la frágil paz que estaba construyendo para mi hija. Fue el adiós definitivo. Lo supe en el silencio que siguió, un silencio mucho más doloroso que sus gritos. El proceso legal fue una máquina lenta e implacable. La orden de alejamiento se emitió con rapidez, gracias al historial previo de Lucas. Pero la parte más crucial, y la más angustiosa, fue la evaluación psicológica de Sofía. La llevé a la consulta de la doctora Valeria, una mujer de ojos tranquilos y voz serena que sabía cómo hablar con los niños. Durante semanas, cada miércoles a las 4, esperaba en la sala de espera, mirando absorta los peces de colores en la pecera, preguntándome qué secretos estaba revelando mi hija en esa habitación. Una tarde, la doctora Valeria me llamó a su despacho. Elena, dijo, con su tono pausado. Sofía es una niña resiliente. Habla de los juegos raros del tío Lucas con una claridad que estremece. Confirma todo lo que usted me contó, los toques, los secretos, la incomodidad. Lo más importante es que siente que, por fin, alguien la está escuchando. Su denuncia, por dura que sea, le ha dado una validación que necesitaba desesperadamente. Un alivio inmenso, mezclado con una rabia profunda, me inundó. Mi hija no estaba loca. Yo no estaba loca. Un profesional lo confirmaba. Esa validación se convirtió en mi armadura. La noticia de la orden de alejamiento fue el terremoto final. Lucas, acorralado y con su máscara hecha añicos, no esperó a más consecuencias. Empaquetó su vida en una furgoneta y se fugó con ayuda de mis padres. Aquellos que debieron de estar apoyándome.
pero ahora para ellos ya no hay nada, solo un vacío. Un agujero negro donde antes estaban. Y entonces, llegó el silencio. No el silencio ansioso de la espera, sino uno pesado, definitivo. El silencio de la casa de mis padres, que ahora era un mausoleo de recuerdos rotos. El silencio de las llamadas que nunca llegaban. El silencio de las cenas de domingo a las que ya no éramos invitados. Una tarde de otoño, meses después, encontré a Sofía en el jardín, sentada bajo el árbol donde todo empezó. Miraba las hojas caer. Mamá, dijo, sin volverse. ¿El tío Lucas se fue porque yo dije que sus juegos eran raros? Me arrodillé a su lado, el corazón encogido. No, mi amor. Él se fue porque lo que hacía no estaba bien. Y tú fuiste muy valiente al decírmelo. Tú no hiciste nada malo. Al contrario, hiciste lo correcto. Ella asintió, seria. Ya no tengo miedo de que venga, susurró. Esa frase, ya no tengo miedo, fue mi única victoria. La única que importaba. El invierno vino y fue, y con él, los primeros atisbos de una nueva normalidad. Sofía volvió a reír con esa risa despreocupada que creía perdida. Empezó a invitar amigos a casa sin temor a quien pudiera aparecer. David y yo, cicatrizando nuestras propias heridas, encontramos una complicidad más profunda, forjada en el fuego de la adversidad. La paz, cuando por fin llegó, no fue un estallido de alegría. Fue una calma profunda, como la que sigue a una tormenta devastadora. Había pérdidas. Inmensas. Había días en los que lloraba por mis padres, por el hermano que creía tener, por la familia que se suponía que era mi red de seguridad. Pero entonces, un sábado cualquiera, veía a Sofía correr por el parque con sus amigos. La veía trepar a los columpios sin mirar hacia atrás, gritando de alegría, su voz un canto de libertad. Y en esos momentos, la respuesta era clara como el agua: sí, destruí la vida de mi hermano. Le arruiné la reputación, lo desterré de su ciudad y partí a mi familia en dos. Cargaré con esa culpa, con ese peso, para siempre. Para ellos, para los que eligieron la comodidad de la mentira, sin duda soy la mala. Soy la villana de su historia, pero para mi niña, solo soy su madre. La que no dudó. La que eligió su paz por encima de la de todos los demás. Lo último que supe de Lucas fue que murió una noche de lluvia atropellado por un auto, nadie sabe quién fue, solo yo. Fin.